la composición de la Cámara queda definitivamente en 163, la mayoría calificada entonces sería de 108 diputados. 109 diputados. Ciertamente corresponde, de acuerdo al Reglamento Interior y Debate, que es una ley que en ejercicio directo de la Constitución establece la Asamblea Nacional. Y en efecto, es la Asamblea Nacional, de acuerdo a esa ley, determina el quórum de calificación. Claro, la Constitución establece la respectiva votación calificada, en este caso de 2/3 partes para algunas decisiones, 3/5 partes para otras, mayoría simple, mayoría absoluta. Es decir, hay varios tipos de votación en la Asamblea Nacional. Hay muchos comentarios e inquietudes de la audiencia que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y se los voy a leer a continuación. El señor Nelson Gil Muñoz dice: la Asamblea anterior eligió un TCJ y es constitucional. ¿La nueva Asamblea tiene la misma potestad de elegir a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, profesor? Sí, correcto. Lo único es que esos magistrados fueron designados para un periodo de 12 años. Lo que puede revisar es el nombramiento de los que hizo la última Asamblea Nacional y utilizar la figura de la revocación del nombramiento, que ya lo ha usado la Asamblea Nacional, por supuesto, con mayoría oficialista anteriormente. Es decir, hay precedentes de esta figura. ¿Y puede la actual Asamblea Nacional, doctor Latán, ampliar el número de los integrantes, de los magistrados que integran las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia? En el caso del supuesto último, ciertamente lo puede hacer modificando, reformando la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pero en lo que respecta a la revisión a través de esa comisión que investigadora, no creo que tenga posibilidades de revocar la designación. Ciertamente en el caso Velázquez Alvaray, en el caso Aponte y otros magistrados, fue previa investigación del poder ciudadano. Aquí quiero resaltar, aquí hay 5 poderes autónomos e independientes, no subordinados, como se viene señalando. Es un error pretender que la Asamblea Nacional está sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Legislativo mismo, que puede hacer y deshacer con la Constitución. No, la Constitución es muy clara. En el caso concreto, no puede sino designar cuando haya un vencimiento de algún magistrado o cuando haya el periodo vencido del fiscal o, por supuesto, puede actuar con otros poderes, pero solo la Asamblea, incluso para aplicar la amnistía, que por cierto es un acto político de perdón, y aquí debemos llamar a la reflexión, pues, porque el Estado es el responsable de que salgan o no salgan libres los que están siendo procesados. Claro, en este contexto, y le pregunto a ambos porque efectivamente el doctor Latán habla del necesario concurso y entendimiento entre los 5 poderes que conforman el Estado venezolano, pero por ejemplo, cuando se escucharon declaraciones de algunos representantes de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional de los diputados del PSV diciendo que esta asamblea no le iba a parar nadie, que no se le iba a dar ni un bolívar del presupuesto nacional si continuaban en el desacato, y que de continuar en el desacato pues no se le publicaría ninguna ley en la Gaceta Oficial. ¿Esto tiene algún asidero jurídico, legal, profesor? De ninguna manera tiene un asidero constitucional ni legal. Es decir, yo creo que hay que recordarle a la bancada oficialista que tanto el gobierno como la oposición, ambos, son expresión de la soberanía popular. La soberanía popular no está secuestrada por una parte, ya sea gobierno y oposición. Y nuestra Constitución establece la separación de poderes, pero en el mismo artículo, que es el 136, hay un principio importantísimo, que es la colaboración entre los poderes para la realización de los fines del Estado, no la confrontación y el enfrentamiento entre los poderes. De acuerdo a lo que están manifestando algunos de los televidentes, además son muchísimas las inquietudes, y lo voy a resumir con esta porque muchos coinciden en este mismo punto y le preguntan, por ejemplo, a ambos. El señor Miguel Martínez dice: esa sentencia es política, no aguanta análisis jurídico. La opinión de ambos, doctor Latán. Bueno, la expresión de la impugnación y los elementos probatorios le corresponde a la sala electoral, en el caso de este juicio, determinarlo, ¿no? Y todos debemos ajustarnos a la decisión, que acatar esa decisión.
¿Es política o es jurídica la sentencia del TCJ? Tiene un alto ingrediente político, y no solo político, político es natural que todo lo tenga, pero es político partidista. Carmen Alicia Rojas también nos escribe y dice a los señores constitucionalistas, pregunta, ¿no hay forma de apelar a la decisión en la sala constitucional del TCJ? Sí, hay forma, de hecho le corresponde a los diputados que fueron suspendidos recurrir a ese recurso, pues un recurso o bien sea de revisión, que es un recurso extraordinario de revisión, o impugnar ante la sala constitucional. Claro, pero usted dijo hace algunos segundos, perdón, doctor Latán, si mal no recuerdo, que le parecía prácticamente inoperante que el Ejecutivo y algunos diputados estén solicitándole a la sala constitucional que explique el alcance de otra sala del máximo tribunal de la República. Claro, porque le corresponde en todo caso, no, la sala constitucional se puede pronunciar sobre un recurso autónomo propio, no sobre un proceso que está en curso, una decisión cautelar que está previamente determinada por una sala electoral. Claro, ellos pueden revisar dichas decisiones, pero en este caso quien le está solicitando es el Ejecutivo Nacional, el alcance para ver si hay o no omisión legislativa, que es otras consideraciones que no tienen que ver con el juicio electoral. El señor Josué Busnego pregunta, profesor, la Constitución la pretenden politizar, no hay Estado de Derecho ni separación de poderes. ¿En qué estado jurídico estamos actualmente? ¿Qué le responde? Un Estado donde no hay Estado de Derecho, es decir, donde la Constitución está siendo amañada, doblegada, y donde lamentablemente se traicionó la voluntad popular. O sea, el máximo tribunal de la República, que debe ser el encargado de velar por la constitucionalidad, es el vigilante, el guardián, se está convirtiendo en su principal delincuente, homicida, está traicionando, matando a la Constitución Nacional. Sobre también el meollo de la denuncia que ayer, por cierto, ratificaba la bancada del PSV Gran Polo Patriótico ante la Asamblea Nacional en la voz del jefe de la bancada, Héctor Rodríguez, nos escribe en este sentido el señor Robert Rivero y pregunta a ambos: ¿acaso las grabaciones presentadas por el PSV tienen más veracidad que la presentada por la oposición cuando el caso de Mario Silva? Pregunta el señor Robert Rivero. Se está basando todo en unas grabaciones que el gobernador del estado Amazonas, que ayer lo entrevistamos en Primera Página, decía que son grabaciones obtenidas de forma ilegal, sin la orden de ningún juez. Su apreciación, doctor Latán. Eso, con honestidad le digo, le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, ciertamente de acuerdo al Código Penal y el Código Procesal Penal. No tiene validez algunas grabaciones para el efecto que debe tener como prueba penal, ¿no? De todas maneras, la pertinencia o no le corresponde al Tribunal Supremo, a los magistrados sobre esa prueba. Lo que sí quiero decir es lo siguiente, que si hubiese intención política de desconocer la voluntad popular, se hubiese impugnado 40, 50 diputados, se hubiese desconocido el triunfo de la oposición. De hecho, el presidente Maduro está llamando a rectificación, a renovación, están reconociendo que hubo errores y que deben rectificarlo, y todo el pueblo está respaldándolo en esa decisión, pues. Profesor Del Pino, su apreciación en torno a la utilización como pruebas de unas llamadas telefónicas que el propio gobernador del estado Amazonas dijo, por cierto, que hoy iba a acudir al Ministerio Público a solicitar el pronunciamiento de la Fiscal General de la República por lo que él denomina la interrupción ilegal de sus conversaciones privadas vía telefónica sin la orden de un juez. Así es, de lógica, es una prueba completamente ilegal, y una prueba ilegal no puede ser usada en juicio, está completamente prohibido. Ahora, y entonces, ¿cómo se entiende que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia admite entonces este tipo de cosas como prueba? Eso es una buena pregunta para los magistrados de la sala electoral del Tribunal Supremo, porque yo no entiendo cómo lo hicieron. Nosotros vamos a leer, por razones de tiempo, creo que nos da chance de al menos un comentario más de los muchos que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. Bueno, muchísimas personas preguntando por la pertinencia de lo que ya conversábamos hace algunos minutos, el artículo 200 de la Constitución, el 125, etcétera, etcétera. Hay muchas personas
también hablando acerca de las declaraciones de los diputados de la bancada del PSUV, lo dice el señor Ignacio Venezolano Libertad, Echeo Mendoza, Iván Alcabances, preguntan sobre el futuro de la Asamblea Nacional luego de que estos diputados del Estado Amazonas están solicitando su desincorporación. ¿Queda entonces cesante la medida de desacato que decretó la sala electoral, profesor? Automáticamente, porque están de alguna manera cumpliendo la exhortación que hace la sala electoral, están desincorporándolos, posiblemente pase hoy, quede en sesión en acta y la Asamblea continuará su rumbo. A futuro, ¿cómo se vislumbra, doctor Latán, el entendimiento que debería tener tanto el Poder Legislativo con el Ejecutivo, pero sobre todo con el Poder Judicial? Si bien existen dos modelos y dos visiones, tanto de país por la oposición y por el proceso revolucionario, este es un país que quiere paz, quiere desarrollo, y hay una propuesta que el presidente, el Ejecutivo viene desarrollando, y por supuesto debe contar con la participación de la Asamblea Nacional. Ahora, hay una postura política que es que se plantea la salida, se plantea unos meses ya fijo para que el presidente cese en sus funciones. Ahora, eso es convocar al caos, convocar a la violación constitucional. Por supuesto, los tiempos no dan. Si se busca el revocatorio, no da el tiempo en 6 meses. El mecanismo que ellos pretenden buscar es el golpe institucional desde la Asamblea Nacional. Ahora yo llamo al diálogo. Sí, para finalizar, profesor El Pino, ¿hay o no hay mecanismos en la Constitución que permitan la salida de un presidente de la República vía renuncia, referéndum, enmienda constituyente? ¿Están o no están estos mecanismos en la Constitución? Están en la Constitución y es derecho de la oposición, de cualquier ciudadano, activarlo. No es desestabilizar, no es un golpe de Estado, es más bien inscribirse en los mecanismos constitucionales. Bien, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero yo quiero agradecer especialmente a ambos que hayan tenido la gentileza de compartir estos minutos con la audiencia de Globovisión y de La Primera Página, el doctor Pedro Alfonso del Pino, abogado constitucionalista, profesor